bendiga, hermanos y jóvenes, a todos y cada uno de ustedes. Voy a compartirles ahora mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ya. Muy bien. Ya. Bueno, hermanos, quiero comenzar esto con una pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra amor? ¿Qué se viene a su mente cuando hablamos de la palabra amor? Quizá a su mente venga la figura de un corazón, o quizá venga a su mente ciertos títulos de películas románticas, o quizá algún lugar especial, como vemos en esta imagen, un puente lleno de candados donde las personas van a jurarse amor eterno, o quizá piensen ustedes en alguna novela shakespeariana, Romeo y Julieta, por ejemplo, o quizá, y mejor aún, piensen ustedes en el libro de Cantar de los Cantares. Cuando hablamos de amor, es tan extenso el tema, es tan extensa la manera de hablar del amor, y es muy repetido. Es un tema muy repetido, muy recurrente dentro de lo que es la iglesia de nuestro Señor. Es un tema en el cual hablamos mucho, del cual hablamos mucho. Y uno de estos temas, precisamente del amor, tiene que ver con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice allá Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, esta es una manera en la cual podemos hablar del amor de Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, hemos amado a algo o hemos amado a alguien tan intensamente. Hay quien ama tan intensamente a su pareja. Hay quien ama tan intensamente a sus padres. Amamos tan intensamente tal vez algunos artículos que tenemos en casa. Pero, hermanos, ningún amor se compara al amor de Jesús. Ningún amor se compara al amor de nuestro Dios. Hermanos, y precisamente en este versículo que dice aquí Juan capítulo 13, versículo 1, como termina, hermanos, dice, bueno, en la parte final, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Hablando del amor que Jesús tenía para con sus apóstoles. Esos eran los suyos que estaban en el mundo. Esos eran los que le seguían, sus apóstoles. Y Jesús estaba ya en la última parte de su vida en la tierra. Jesús estaba pasando los últimos momentos con sus apóstoles. Y cómo recalcar la relación que había entre ellos, sino diciendo que Jesús los amó hasta el fin. Hermanos, el amor de Jesús es un amor hasta el fin. Y ese va a ser, hermanos, el tema en el que vamos a meditar esta noche. Un amor hasta el fin. El tema del amor de nuestro Señor Jesucristo es extenso. El tema del amor de nuestro Señor Jesucristo es muy grande. Pero, hermanos, un amor hasta el fin es el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, cómo es ese amor. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene ese amor? ¿Qué características nos puede enseñar ese amor? Bueno, hermanos, primeramente, vamos a ver que es un amor humilde. Así es, hermanos, nuestro Señor Jesús tuvo un amor humilde, un amor que era para con todos y que es para con todos. El amor del Señor es un amor humilde. Fíjese lo que dice Juan capítulo 13, el versículo 5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñidos. Hermanos y amigos jóvenes, este es un acto de amor y un acto de humildad. Nuestro Señor Jesucristo se rebajó al más puro nivel de un siervo más bajo en casa, del siervo más bajo que había en casa. Esta era la función que tenía ese siervo, que era el de lavar los pies de los invitados.
Bueno, nuestro Señor Jesús, hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús se dispuso, se humilló de tal manera que Él ahora estaba lavando los pies de sus discípulos. Porque dice la palabra de nuestro Dios que Él vino a servir y no a ser servido. Nuestro Señor Jesús constantemente en su historia nos enseñó a nosotros cómo era la manera de Él, esa manera tan humilde de actuar. Y conocemos la enseñanza que viene por medio de Él. Nuestro Señor Jesús en esta narración, hermanos, además dice, si no me equivoco, en Lucas, otra parte de esta narración, que se quitó el manto que Él tenía puesto. Esto, hermanos, es despojarse de la autoridad que Él tenía sobre los apóstoles, sobre sus discípulos. Hermanos, él se estaba despojando de esa autoridad y haciéndose más bajo que los mismos discípulos, haciéndose más vil que un simple siervo. Él, hermanos, se convirtió en siervo. Hermanos, de rey pasó a siervo, de rey a siervo, hermanos, en la tierra. Él hizo esa transformación por amor de nosotros, por amor de sus discípulos. Hermanos, nuestro Señor Jesús siempre nos enseñó a ser humildes. Él mismo dijo, sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Así como yo soy manso y humilde, ustedes también lo tienen que ser. Ustedes también tienen que ser humildes. Y el amor de nuestro Señor Jesús no se quedó atrás, sino que es un amor humilde. Nuestro Señor Jesús, hermanos, pasó su vida, pasó tiempo de su vida con las personas más pobres, con las personas más pecadoras, hermanos. Incluso por eso lo juzgaban los fariseos, porque él pasaba el tiempo entre aquellos que eran pobres, entre aquellos que eran pecadores, hermanos. Si podemos definir el corazón de nuestro Señor Jesucristo, es un corazón humilde y empático. Esta palabra, hermanos, empático, quiere decirse ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en los zapatos, en la situación de los otros. Así nuestro Señor Jesús se ponía en la situación de los demás. Nuestro Señor Jesús, hermanos, estuvo al lado de leprosos. Nuestro Señor Jesús estuvo al lado de cojos, de pobres, de ciegos, de enfermos, de endemoniados, hermanos. Nuestro Señor Jesús estuvo al lado de ellos y se sintió como uno de ellos. Era uno de ellos, hermano, porque estaba ahí sentados y él sabía lo que estaban padeciendo. Así se hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por amor de nosotros. Hermanos, dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se dio a sí mismo, tomando forma de siervo, hermanos, hecho semejante a nosotros. ¿Qué somos nosotros sino nada más un vil pedazo de lodo, hermano? Se hizo como nosotros y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y vaya que muerte, hermanos, una muerte de cruz. Hermanos, por eso nuestro Dios, el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Precisamente por ese amor humilde, por ese amor empático que tiene nuestro Señor Jesucristo para con toda la humanidad, que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con sus apóstoles, que tuvo nuestro Señor Jesucristo para los pecadores que estaban con él, que estaban junto a él, con los leprosos, con los ciegos, con los mudos, con esos, hermanos. Con eso se mostró humilde y empático. ¿Cuánto más el siervo de nuestro Dios, cuánto más el siervo de Jesús, que somos nosotros, hermanos, cuánto más debe mostrarse humilde y empático ante las personas que lo rodean? No teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener, dice el apóstol Pablo. Así debe ser el cristiano. Así como el amor de Jesús es humilde, así debemos tener también nosotros amor.
¿Cómo más, hermanos? ¿Cómo más es este amor? Bueno, este amor es incomprensible. Hermanos, al hablar del amor de Dios, es algo que a simple ver, a simple características, el ser humano no lo comprende. El ser humano no comprende cuán grande es el amor de Jesús. Pero fíjese ahí, versículo 6 y 7 de Juan 13. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás, dice ahí, hermanos, después. Hermanos, ¿quién de nosotros o qué humano piensa dar su propia vida por aquellos, hermanos, que no son justos, por aquellos que son pecadores, por aquellos que son inicuos, por aquellos que son inmundos? Hermanos, no creo que ninguno de nosotros se atreva a hacer eso. Sin embargo, el amor de Jesús movió, hermanos, esta parte para que nosotros tuviésemos su perdón, su amor, porque nosotros somos eso, lo más vil y lo más despreciable del mundo. Sin embargo, su amor, hermanos, tan grande, lo llevó a entregarse a sí mismo. Hermanos, el amor de Dios es gigantesco. El amor de Dios es algo tan grande. Los pensamientos de Dios son gigantescos. No los logramos comprender, porque más altos son nuestros pensamientos, sus pensamientos que los nuestros, hermanos. Dijo Jeremías capítulo 10, versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Hermanos, ¿cuán grande es el universo? Pues hermanos, ni aún en el universo cabría a la hora de hablar de qué tan grande es el amor de nuestro Señor. No cabría en todo el universo. Y eso que dicen los científicos, que el universo se expande cada día más y más y más, está en constante expansión. Bueno, el amor de Dios, hermanos, no se compara al tamaño del universo entero. No se compara al tamaño de la existencia entera, sino que el tamaño del amor de Dios, hermanos, es gigantesco, algo que no podemos comprender. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en su capítulo 11, desde el versículo 33, dice de esta manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, esta parte que escribe el apóstol Pablo, si yo creo que alguien podía explicar el amor de Dios, si yo creo que alguien podría hablar más de Dios, hermanos, y a excelencia, sería el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, él escribiendo la carta a los romanos, ya había hablado de la justificación, ya había hablado de que no hay ni justo ni un uno, ya había hablado de la ley, y se detiene, hermanos, porque se encuentra ante la profundidad de la sabiduría de Dios. Pablo se encuentra ante la sabiduría de Dios y exclama: ¡oh, profundidad! Imagínense, hermanos, un hombre que va caminando por la playa, que va caminando hacia el mar, y los que lo han hecho, hermanos, llega un momento en el que ya no sientes la arena, llega un momento en el que ya estás flotando. Imagínense un hombre que no sabe nadar y de pronto se encuentra en esa parte de la playa y exclama: está profundo, me voy a ahogar. El apóstol Pablo, hermanos, llegó a ese punto a la hora de hablar de Dios, hermanos, al decir: son insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. No los puedo entender, no los podemos entender. Es tan grande y poderoso el amor de nuestro Dios, hermanos, que no podemos entenderlo. No cabe en nuestra mente finita al hablar del amor de nuestro Dios, del poder que Él tiene y de la grandeza y majestad que en Él hay. No podemos entenderlo. Es algo incomprensible. ¿Cómo alguien daría la vida de su hijo por otra persona? Pero de eso habla Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios.
incomprensible, hermanos. Y lo podemos comparar así. Muéstrame a una hormiga que pueda entender el pensamiento del ser humano y yo te mostraré a un ser humano que puede entender el pensamiento de Dios. Así es como lo podemos ver nosotros, hermanos. Así que tenemos que aceptar su amor. Tenemos que aceptar sus juicios. Tenemos que aceptar sus caminos. Porque no vamos a lograr comprenderlos. Y así es el hombre, hermano. No puede lograr comprender tal vez lo que Dios ha hecho. Pero sabemos, hermano, qué tan grande es el amor de nuestro Dios. Qué tan grande es el poder de nuestro Dios. Qué tan grande es su fuerza. Qué tan grande es Él, hermano. Que no cabe en el universo. Él mismo lo hizo. Así que miren su poder. Miren su amor que tuvo para con todos nosotros. Y eso, hermanos, se demostró en Jesús. Eso se demostró en Él, en el amor de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo más, hermanos? Bueno, es un amor que se mostró en actos pequeños. Y vamos a ver, hermanos, dos actos que podrían parecer pequeños, pero no lo son. Sin duda, no son pequeños los actos con los cuales Jesús demostró su amor. Y estos dos actos, hermanos, son muy parecidos. Son muy parecidos. Ahorita van a ver por qué, hermanos. Dice Juan, capítulo 11, versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban de María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Recuerden, es Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dice ahí, uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, ¿cómo le amamos? Nuestro Señor Jesús, hermanos, demostró su amor a la hora, hermanos, de tener estremeció, cuando dice que se estremeció su espíritu y se conmovió. Recordemos lo que habíamos dicho, que el amor de Jesús es un amor empático. Jesús, hermanos, en ese momento demostró su empatía. Al estremecerse su espíritu y conmoverse, al ver a María y a los judíos que estaban ahí llorando. Bueno, cuando el Señor Jesús sabe de la muerte de su amigo Lázaro, él también llora. Él también llora. ¿Y qué dijeron los judíos? Mirad cómo le amaba. Se nota que le amaba porque lloró cuando se dio cuenta de que había muerto Lázaro. Y Jesús mismo sabía que él le podía regresar la vida. Pero Jesús también era humano. Era también 100% humano. Así que Jesús se estremeció y se entristeció dentro de él, tanto, hermanos, que lloró y demostró su amor por su amigo a la hora de llorar. Demostró su amor por María, demostró su amor por su familia, demostró su amor por los judíos que estaban allí en ese momento, a la hora también de llorar. Jesús, hermanos, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Así demostró en uno de estos actos, hermanos, este amor que tenía para con Lázaro, este amor que él tenía para con uno de sus mejores amigos, que era este hombre llamado Lázaro, a pesar, hermanos, a pesar de que él sabía que podría, hermano, que podría levantarle de la tumba. Jesús lloró, demostrando su amor que tenía por él. Hermanos, este es un pequeño acto que es gigantesco de amor. Y otro, hermanos, es muy parecido, muy parecido a la hora de hablar de estos pequeños actos. Y fíjese lo que dice Lucas, capítulo 19, en su versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, otro acto igual, casi muy parecido, hermanos, es cuando Jesús ve de lejos a la ciudad de Jerusalén. Ve de lejos aquella hermosa ciudad. Y qué hermosa era esa Jerusalén, que era deseada, hermanos, por todos los que estaban a sus alrededores. Era deseada por los edomitas, era deseada por los filisteos, fue deseada por los romanos, hermanos. Esta ciudad era hermosa. Y qué hermosa era, hermanos, tenía un brillo sin igual. Pero Jesús supo lo que iba a venir sobre ella. Supo lo que iba a pasar sobre ella. Y hermanos, ¿ustedes no creen que Jesús amaba a los suyos, estos al pueblo de Israel? Claro que les amaba. Jesús, claro que amaba a aquella ciudad. Hermanos, él la amaba como ninguna otra. Y al ver lo que iba a suceder con ella, allá cuando pasó en el año 70, aquella destrucción total de Jerusalén, hermanos, al verla, lloró. Hermanos, este no es un llanto de soltar algunas pocas lágrimas, sino que es un llanto, hermanos, a gritos. Es un llanto estremecedor. Es un llanto, hermanos, que no podemos describirlo. Quizá ninguno de nosotros ha llorado tanto como Jesús soltó las lágrimas en ese momento, porque sabía lo que venía para su pueblo, sabía lo que venía para Jerusalén. Incluso cuando Jesús va camino al Gólgota y ve a las mujeres que están llorando a su lado, él les dice, no lloren por mí, sino lloren por ustedes, lloren por los pobladores de aquí, de este lugar, lloren por lo que vendrá, lloren por eso, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por las mujeres que están encinta, por ellas deben llorar, porque Jesús vio todo lo que venía y todo lo que iba a pasar con los habitantes de este pueblo, con los habitantes de esta ciudad. Iba a ser, hermanos, algo espeluznante, algo horroroso. Hermanos, así iba a ser lo que iba a traer para el pueblo, lo que iba a caer al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Por eso Jesús, al verla, hermanos, al verla, llora. Y llora porque les tenía amor. Llora porque les tenía amor. Por eso lloró Jesús, porque tenía amor por Lázaro, porque tenía amor por esta gran ciudad que era Jerusalén. ¿Cuánto amó a Jerusalén, hermano? Pero dice la Biblia que a los suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Vino, hermanos, a traer la salvación sobre su pueblo, pero su pueblo no la recibió, a pesar de haberlos amado tanto, a pesar de demostrarles su amor. Ellos, hermanos, no le quisieron ver, ellos no le quisieron tratar como al Mesías, sino, hermanos, que lo despreciaron e hicieron con él lo que ya sabemos. Y hermanos, es el acto de amor más grande que conoce el ser humano. El momento de la cruz. Es ahí el momento, la acción más grande de amor que existe en la historia de nuestra humanidad, de nuestra raza. La cruz, por amor de todos nosotros. Ese quizá parezca algo insignificante para algunas personas, pero para aquel que ama al Señor, la cruz es lo más significativo del mundo, lo más grande del mundo, porque ahí, hermanos, se obró para nuestra redención. Y hermanos, ya por último, para ir terminando, hermanos, ¿cómo más es el amor de Jesús? Bueno, es un amor, hermanos, que nos sirve como ejemplo, nos sirve de ejemplo. Nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Incluso cantamos un himno, ¿verdad? Que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Bueno, si nosotros queremos realmente seguir las pisadas del Maestro, debemos tomar su amor como nuestro ejemplo. Regresando a Juan capítulo 13, pero ahora en su versículo 15. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué acababa de hacer ahí nuestro Señor? Le acababa de lavar los pies a sus discípulos. Acababa de ponerse como siervo de sus discípulos. Así, hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Dios. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Al ponernos nosotros ahora en la parte de siervos. Nosotros ahora, al ponernos en esta parte, hermanos, de ser siervos, hermanos. Ahora nosotros tenemos que servir a los demás. Dice, para que como yo os he hecho, así como yo le hice a mis discípulos, ustedes también lo tienen que hacer. Ustedes háganlo igualmente. Y luego dice ahí, hermanos, más adelante, versículo 35, en esto conocerán todos que sois, dice, mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así, hermanos, van a conocer que realmente nosotros somos seguidores de Jesús. Así es como van a entender que somos seguidores de Cristo, verdaderos seguidores de Él, como mostrándonos amor unos a los otros. Hace falta, hermanos, en la iglesia que nos amemos los unos a los otros. Y hay un dicho, hermanos, una historia que se encuentra extrabíblica de acerca del apóstol Juan, que decían que lo único que se subía a predicar era amaos los unos a los otros, porque él decía que eso le faltaba a la iglesia. Y eso todavía nos falta, hermanos, perfeccionar el amor los unos de los otros. Dejarnos de niñerías, hermanos, de andar peleando los unos contra los otros, sino ser, hermanos, una sola mente. Somos un solo cuerpo. Somos un mismo espíritu, hermanos. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos amar como Él nos amó. Así debemos amarnos, hermanos. Entre nosotros, entre los jóvenes. Que la gente del mundo, hermanos, vea en nosotros el amor. Que la gente en el mundo note por nuestro amor que somos siervos del verdadero Dios, que somos siervos del Señor Jesús. Así es como se va a notar que somos sus discípulos. Así es, hermanos. Y dice Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que nosotros, hermanos, manifestando nuestro amor, manifestamos que somos hijos del verdadero Dios. Y luego dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego más adelante se le compara a aquel que aborrece a su hermano como un homicida. Y los homicidas, dicen, no tienen vida permanente en él. Dice el 16, el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Así es, hermanos. Nosotros debemos amarnos. Debemos cobijarnos entre nosotros. Cuanto más se necesita amor en la iglesia, hermanos, es ahora. Tenemos que amarnos, tenemos que abrazarnos, no literalmente, ¿verdad? La sana distancia, sino abrazarnos con ese amor que nuestro Señor tiene para con nosotros. Seamos, hermanos, amorosos con nuestros hermanos. Así como Él nos ama a nosotros, así nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Y ese mandamiento, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, así como tú tienes esa autoestima dentro de ti, así tienes que amar tú a tu hermano como a ti mismo. Así Jesús, todos nosotros, así es como nos debemos amar, hermano. Dejándonos fuera de toda niñería, dejándonos fuera de todo pleito, hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Él, hermano, Él nos enseñó eso. Y Él dijo, como yo ahora lo he hecho con ustedes, ustedes también sirvan a sus hermanos. Hermanos, que nosotros seamos siervos y no los servidos, sino que busquemos primeramente lo de mi hermano y después lo mío. Así es como nos vamos, hermanos, a amar. Porque Cristo no vino a buscar nada más lo suyo, sino que vino a buscar a los que estaban perdidos. A eso vino Jesús, a servir. Y si nosotros somos seguidores de Él, si realmente somos cristianos, entonces su amor
se va a reflejar en nosotros. Así es como nosotros debemos vivir diariamente, permaneciendo en Él. Es lo que dice Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros, hermanos, debemos, como Jesús lo hizo, permanecer en los mandamientos de su Padre. Permanezcamos en los mandamientos de Jesús, hermanos, para que nosotros podamos permanecer en su amor. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, separados de Él, hermanos. Nada, absolutamente nada podemos hacer. Separados de su amor, nada podemos hacer. Nada, hermanos. El amor de Dios es tan grande como para cubrir a todo el mundo. El amor de Dios, hermanos, es el que debemos representar para con nuestros hermanos. Será difícil, no lo dudo, va a ser difícil. Pero hermanos, no hay nada imposible si estamos con Jesús. No hay nada imposible con Él, sino que debemos llevar a la práctica este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Bueno, hermanos, hemos meditado en este día acerca de un tema que es un amor hasta el fin. Vimos que este amor es un amor humilde que nos enseñó Jesús en su andar en la tierra. Cómo fue un amor humilde y empático. Es un amor incomprensible, un amor que no podemos comprender, no puede entrar en nuestra cabeza finita, hermanos. Es un amor incomprensible. Es un amor que se mostró en pequeños actos, en actos pequeños, hermanos. Jesús lloró por Lázaro. Jesús lloró por el amor que tenía a Jerusalén, por el amor que tenía a Israel, hermanos. Y vimos por último que es un amor que nos sirve de ejemplo, que así como Cristo nos ama a nosotros, así debemos también nosotros, hermanos, andar amando a nuestros hermanos. Y hermanos, permanece en Él. Permanece en Él. No te vayas de Él, no te separes de Él, porque te aseguro que Él no te va a separar, no se va a separar de ti, sino que va a estar contigo hasta el fin. Y Él te amará hasta el fin. Dice este versículo, hermano. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No dice hasta la próxima semana. No dice hasta dentro de un mes. No dice hasta que se acabe este año, no. Dice hasta el fin del mundo. Amén. Así sea, hermano. Así sea el cómo nosotros debemos permanecer en Jesucristo. Que sea, hermanos, un amor hasta el fin, el que le tengamos nosotros también a nuestro Señor Jesucristo. El Señor le bendiga, mis hermanos.